canción es muy veraz, porque la Biblia enseña que donde dos o más estén reunidos en el nombre de Dios, ahí está el Señor. Por consiguiente, no dudemos que Dios está aquí. Hermanos, y ahora si prestamos atención, vamos a escuchar el mensaje que trae el pastor para nosotros en esta noche. Y si usted lee el boletín, no se confunda, porque al leer el boletín le puede dar la impresión que el mensaje es siempre el mismo. No. El objeto del mensaje del pastor supongo que es el que es siempre el mismo. Con nosotros el pastor. Bueno, hermanos, este es el primer domingo del nuevo año, ¿verdad? ¿Qué podría hablar en esta hora que ayude al pueblo de Dios, que nos alimente espiritualmente de una manera muy especial, estando en este tiempo del año? Como ustedes pueden ver, el título es Siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Es refiriéndose a nuestro Señor, el cual no cambia. Los seres humanos cambiamos muy fácilmente, pero Dios no. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y pidiendo que tu Espíritu hable por medio de nuestro Señor. Danos la iluminación tuya para entender las verdades que están en tu sagrado libro. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que la voluntad humana, la naturaleza humana se caracteriza por la fragilidad, por lo cambiante, por lo voluble. Hoy podemos tener una manera de pensar acerca de algo y mañana otra. Las sociedades van cambiando, los tiempos van cambiando. Y frente a esta realidad, qué bueno es saber que Dios siempre es el mismo. Como decía ese himno, grande es su fidelidad. Y extraordinariamente podemos decir, esa fidelidad no cambia. Es más, no es que Dios no cambie, es que Dios no puede cambiar. Esa es una de las grandes paradojas. La Biblia tiene unas cuantas paradojas. Por ejemplo, la Biblia enseña del carácter de Dios que Él es todopoderoso. Sin embargo, también enseña que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede pecar, ¿verdad? Dios no puede hacer algo que vaya en contra de su propia naturaleza como Dios. Todo lo puede y sin embargo hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios es inmutable. Eso significa que Dios no cambia y que no puede cambiar. Digo que son paradojas porque parecen contradecirse, pero en realidad el problema no está en quién es Dios y en la verdad que Él ha revelado. Frente a esas paradojas nos dicen más acerca de nosotros que de Dios. Y dicen más acerca de nuestra incapacidad para entender a profundidad la grandeza de Dios. Por ejemplo, Dios es uno y también dice que hay tres personas. Esa es otra paradoja, ¿verdad? Dice la palabra que Dios es soberano y gobierna este mundo y los seres humanos. Sin embargo, también dice que el hombre es un ser libre y que puede tomar decisiones. Y podríamos seguir mencionando, ¿verdad? Dios no cambia. Dios no puede cambiar. La Biblia dice en el Salmo 102, verso 27, las siguientes palabras que me gustaría leer. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hablando del Señor Jesucristo, el libro de los Hebreos nos dice, nos habla de la inmutabilidad del Señor, el cual siendo Dios nos presenta al Dios que no puede cambiar. Dice Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, yo sé que a veces cuando estoy predicando voy un poco rápido con los versículos y los menciono antes que usted lo busque. ¿Sabe que hay un remedio para eso? Use la Biblia más a fondo. Y yo le garantizo que va a llegar un punto en que usted sabrá rápidamente dónde está Santiago, dónde está Salmos, dónde está Proverbio. Es más, sus dedos se van a adaptar tanto a su Biblia que si la cambia se va a meter en problemas. Eso a veces me sucede a mí. Esta es la Biblia con la que predico. Cuando la cambio me vuelvo un poco más lento buscando los versos. Por eso les recomiendo que use la Biblia, úsela. Y llegará un momento en que encontrará los pasajes con gran rapidez. Todos estos versículos nos dicen que Él no cambia. Nuestro Dios es el mismo. Y eso quiere decir que Dios no cambia aún ante nuestra infidelidad. Bueno, la realidad es que nuestra infidelidad complica nuestras obligaciones. Pero nunca olviden esto: Dios no abandona. Aunque se entristece con nuestro pecado, Él permite que nosotros cosechemos lo que hemos sembrado, recojamos las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, nunca se distancia, aun cuando imparte su disciplina. ¿Por qué razón? Porque Dios es inmutable, asombrosamente consistente y desde nuestro punto de vista humano, misteriosamente fiel. Y qué importante es recordar esta gloriosa verdad cuando estamos comenzando un nuevo año, cuando a veces nos sentimos tan inseguros viviendo en estos tiempos donde todos los seres humanos van cambiando y la Biblia nos recuerda una y otra vez que Él es el mismo. Puede buscar una concordancia y buscarlo por temas y encontrará muchísimos versículos que hablan de que Dios no cambia. Dios no cambia. Quiero ilustrarle esta verdad a través de una experiencia de la que un profeta fue testigo: la transición de Judá de la claudicación a la cautividad. Ese profeta fue Jeremías. Este profetizó 40 por 40 años y derramó lágrimas viendo la degradación en la nación a causa de la apostasía. Sentía profundo dolor al ver el pecado en la nación. Por eso se le llamó el profeta llorón. En el Antiguo Testamento tenemos dos de sus libros. El primero lleva su nombre, el libro de Jeremías, y el segundo libro es un diario de Ayes llamado Lamentaciones. Es el libro que sigue al de Jeremías. ¿Qué es lamentarse? Bueno, lamentarse es clamar con palabras de dolor. Y eso fue precisamente lo que hizo el profeta una y otra vez, con palabras de dolor. El lamento es una profunda tristeza por algo que se ha perdido. Y Jeremías, dando tumbos por Israel, por Jerusalén, recuerda y escribe todo lo que han perdido. Recuerda las advertencias y ahora escribe los fracasos de la nación. Recuerda a sus lectores que su pueblo había puesto en marcha un ciclo de complicaciones a consecuencia de su infidelidad, de su deslealtad. A propósito, este ciclo se repite regularmente y quiero decirles que no está limitado a la antigüedad. Encontramos en la Biblia un espejo en el cual mirar nuestra propia condición. La situación de Judá, muchas veces nosotros la repetimos. ¿Y por qué? Porque el ser humano es el mismo. Y podrán los tiempos cambiar, pero el hombre es el mismo en su naturaleza. El hombre es el mismo en cuanto a su depravación. En este siglo se repite y hay por lo menos 3 acciones en claro en este siglo. En primer lugar, cuando se compromete la verdad, comenzamos a ser afligidos. Dice la palabra en Lamentaciones, en el capítulo 3, donde tuvimos la lectura devocional, en el verso 1 y verso 2. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Cuando comprometemos la verdad, comenzamos a ser afligidos.
La verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios no admite concesiones. La verdad de Dios no puede ser diluida. Nosotros estamos para aceptarla y proclamarla. Podemos admitir concesiones en diferentes aspectos y en cosas no básicas, pero en cuanto a la verdad de Dios, usted no puede transigir. Si se transige, se paga un precio muy alto por ir corriendo la cerca. Como dice la palabra en Proverbios, el consejo del sabio no traspase los linderos antiguos. Jeremías y sus compatriotas habían visto aflicción. Este es el comienzo del ciclo. Cuando usted hace algo malo, cuando usted compromete la verdad, comienza a ser afligido porque Dios disciplina a quienes Él ama. ¿Para qué? Bueno, la disciplina de Dios tiene como propósito, un propósito correctivo. Quiere que nosotros regresemos a la senda de la obediencia. Dice en los versículos del 3 al 11: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Aquí vemos el resultado de la desobediencia, ¿verdad? Ahí está alguien hablando de lo que significa la poderosa y dolorosa, podríamos decir, estar bajo la dolorosa vara de Dios. El Salmo 89 nos dice las siguientes palabras en el verso 32. Salmo 89, verso 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Dios nos ama y dice la palabra que a quien Dios ama lo disciplina. Usted no puede hacer con su vida lo que le plazca y esperar que Dios lo acepte así ni más. Somos hijos de Él y como Él nos ama, nos disciplina. ¿Se ha visto usted alguna vez bajo la dolorosa vara de Dios? A lo mejor en este momento usted está pasando por esa experiencia. Se ha alejado de su verdad y ahora está sufriendo las consecuencias. Lo malo es malo. Y no porque Dios diga que es malo, sino porque en realidad es malo. Y la palabra nos revela el carácter de Dios y lo que espera de cada uno de nosotros. No podemos desobedecer esa verdad y evadir las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios nos ama y se interesa demasiado por nosotros como para dejar que sigamos jugando con fuego sin que nos quememos. En primer lugar, cuando comprometemos la verdad, comenzamos a ser afligidos. Entienda, una vez más, que hay cosas que no pueden ser cambiadas, que usted no puede negociar, no es negociable la verdad de Dios. Si lo hace, va a recoger las consecuencias, no podrá escapar de ellas. En segundo lugar, cuando se compromete la verdad, huye la esperanza. La aflicción se convierte en mucho más profunda y entonces ya no es aflicción solamente, sino desolación. Dice Lamentaciones capítulo 3, Él me dejó desolado. Se lamenta Jeremías. Me bloquea por todos lados, de modo que no puedo salir. Esta es verdadera desolación. ¿No le ha ocurrido a usted eso? Usted puede sentirlo cuando lee el capítulo 3, cada una de sus palabras. Observen las frases que siguen. En el versículo del 4 hasta el 16. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajentos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Jeremías se había convertido en objeto de burla de su propio pueblo.
le dicen: tú nos estás diciendo que este es el Dios a quien debemos obedecer y este es el trato que recibimos de Dios. Jeremías dice: me siento humillado, Señor, se están burlando de mí. Y escribe en el verso 17: mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Verso 20: lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Él estaba diciendo: estoy más deprimido que nunca. He olvidado lo que es la felicidad. Había perdido la alegría. Cuando se compromete la verdad, huye la esperanza. Todo es el resultado de la desobediencia. Y en tercer lugar, cuando se compromete la verdad, algo importante: Dios no cambia. Piénselo, repítalo una y otra vez. Usted puede ser que negocie con la verdad de Dios, que corra los linderos antiguos, pero eso no hará que Dios cambie. Lo que está en la Biblia es el resultado de la voluntad inmutable de Dios. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al igual que los israelitas, si sembramos viento, vamos a cosechar torbellino. Pero Dios sigue fiel a nuestro lado. Su verdad no cambia, Él tampoco. Se entristece a causa de nuestra condición, pero Él no cambia. Su verdad tampoco. Ahora, esto que hemos analizado hasta ahora, podríamos calificarlo de malas noticias, ¿verdad? Pero forman parte de la verdad que Dios nos da en estos versículos. Ahora quiero hablarle de las buenas noticias. Porque Dios es fiel y porque Él no cambia, vuelve la esperanza. Vamos a leer los versos del 19 al 25. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es alabar, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Aquí hay esperanza, hermanos. Estos versículos destilan esperanza. Jeremías está en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, lamentándose por las consecuencias que le han sobrevenido, y de repente lo comprende todo. Esto nos recuerda cuando usted y yo nos encontramos allí en el mismísimo fondo y la esperanza le salieron alas y voló, escapó de nosotros. Y cuando la esperanza nos abandona, una parte nuestra se cierra y caemos en un peligroso estado. Todo a causa de nuestras propias acciones. Por ejemplo, sucede que en un momento de su vida usted comienza a olvidar, no puede recordar los versículos que aprendió, aún aquellos que aprendió cuando era un niño. Ya no recuerda la letra de un himno, no puede recordar la oración que una vez memorizó, porque la esperanza se ha marchado, usted llegó al fondo. Y fue en medio de esa clase de foso profundo que Jeremías halló esperanza, porque no hay lugar tan distante donde la mano de Dios no nos pueda alcanzar. No hay lugar en esta tierra donde nos podamos esconder de la mirada poderosa de Dios. Ahora, ¿qué es la esperanza? A la luz de lo que escribió este hombre, quiero que reflexionemos en tres cosas que contiene la esperanza. Para nosotros la esperanza viene en una persona, Jesucristo, ¿verdad? Y por medio de Él recibimos todas las bendiciones. Por medio de Él podemos recibir lo que el apóstol Pablo llamó en Romanos capítulo 12, las misericordias de Dios.
En primer lugar, esa esperanza contiene tres cosas. En primer lugar, la misericordia del Señor que no tiene fin. Dice el versículo 22 y 23, la segunda parte del 22 y el 23, porque nunca decayeron sus misericordias. Antes había dicho, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Eso es gracia. Seguir viviendo, seguir ocupando un espacio en este planeta llamado Tierra, aún sin merecerlo. Dice, sus misericordias nunca decaen. Otros pasajes de la Biblia nos recuerdan esta gloriosa verdad. En el Salmo 103, verso 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Salmo 103. Bueno, quiero leer el verso 8 que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y también en el Salmo 108, verso 4, que dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia. Qué tremendo. Ustedes recuerdan las últimas palabras del Salmo 23: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. No sé si recordarán que en una ocasión dije que algunos han llamado al bien y a la misericordia los dos perros ovejeros de Dios. De la misma manera que el pastor cuida a sus ovejas y usa algunos perros para mantenerlos en el redil, Dios tiene dos perros ovejeros, según el Salmo 23. Uno se llama bien y otro misericordia. Ese bien y esa misericordia son aquellos que nos hacen regresar al redil cuando comenzamos a abandonarlo. Pensar el hecho glorioso de que nuestro Dios es bueno. Como dice la palabra, toda buena dádiva y la bondad de Dios es perfecta. Y lo bueno de Dios no es lo bueno que usted y yo consideramos como bueno, pero ahí está el bien perfecto, el bien de Dios, y también su misericordia. Y dice el Salmo 23 que nos seguirán todos los días de nuestra vida. Eso es esperanza. Ellos actúan manteniéndonos dentro de los linderos, pero a veces nos escapamos. Sin embargo, cuando nos escapamos, la misericordia siempre nos acompaña. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Es por eso que el pasaje